El, el día, el estudio pasado vimos el 38, vamos al 39. En nuestro estudio de hoy vamos a reanudar el relato de José. Después, ¿no es cierto?, del intervalo del capítulo 38, que consideramos como uno de los más lamentables, yo creo, capítulos de la Biblia, ¿no es cierto?, debido a que nos relataba estas sórdidas historias de Judá. Pero tampoco podemos olvidar que Judá pasó a ser, ¿no es cierto?, de importancia. ¿Por qué? Porque Judá se arrepintió, ¿no es cierto?, llegó a los caminos del Señor y del activo de Judá viene la descendencia de Cristo. O sea, la tribu de Judá es la ascendencia de Cristo y la descendencia de Cristo. Bueno, nos vamos a José, ¿no es cierto? Nos olvidamos de Judá y nos vamos a José, descubriendo que era completamente diferente a Judá. José era muy diferente. Lo que pasa es que algunos hijos de Jacob, ¿no es cierto?, heredaron el carácter de Jacob, ¿ya? Como Judá y los otros hermanos de José. Pero a mí me da la impresión de que José y Benjamín, ¿no es cierto?, tuvieron una instrucción, una enseñanza más personalizada que los otros. Los otros hijos los otros hijos no recibieron. Parecían como si estos fueran los únicos hijos que le preocupaban a Jacob. José y Benjamín. De los otros parece que no se preocupó mucho. ¿Ah? Jacob es los que más demostró, ¿no es cierto?, su interés para que fueran, ¿no es cierto?, buenos hombres, fue de José y Benjamín. Por causa del odio, ¿no es cierto?, y de la hostilidad de los hermanos, nosotros conocemos o vamos a conocer la historia, ¿no es cierto?, de la hostilidad que fue objeto José, del odio que él creó en los hermanos, ¿no es cierto?, por el hecho de ser el preferido del padre, ¿ya? Por ser el preferido de Jacob, ¿no es cierto?, que Jacob inclusive le hizo una túnica especial para que sobresaliera, ¿no?, y los mandaba a controlar a los hermanos siendo el menor. Entonces los hermanos, ¿no es cierto?, empezaron a sentir hostilidad, ¿no es cierto?, y a odiar a José. Por este odio, ¿no es cierto?, José fue metido en una cisterna y fue vendido como esclavo y llevado a la tierra de Egipto. Y al ser vendido, ¿no es cierto?, como esclavo y conducido a una tierra extranjera, para nosotros es como una triste perspectiva, una triste experiencia para un joven solo de 17 años aquí. Porque no había nada en el aspecto exterior de esta circunstancia que pudiese llevar a su corazón estímulo o esperanza, ¿no es cierto? Una persona de 17 años que la venden sus hermanos como esclavo, que va a un país que no conoce, ¿ah?, a servir como esclavo. Uno piensa, ¿no es cierto?, que en el corazón de ese joven de 17 años no hay ningún estímulo, no hay nada que lo incentive, ¿no es cierto?, o que le dé una esperanza de algo mejor. Parecía más bien, ¿no es cierto?, la desgracia de un muchacho desafortunado, a pesar de que al llegar a la tierra de Egipto, ¿no es cierto?, los hechos comenzarían a desarrollarse con tranquilidad para él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, ¿no es cierto? Cualquier cosa podría ocurrir. Por supuesto, todo sucedería con un propósito, aunque a José le resultara difícil reconocerlo, ¿ya? Había un propósito para que José llegara a Egipto, ¿ya? Aunque él no sabía, todavía no entendía qué es lo que pasaba, ¿no es cierto?,
Pero era necesario que José llegara a Egipto. Lo triste fue que llegó como esclavo, ¿no es cierto? Y a él le costaba reconocer de que fuera bueno llegar a Egipto. Dice la palabra que no hay otra persona en el Antiguo Testamento en cuya vida haya sido tan claramente declarado el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con José y ese propósito tenía que cumplirse. Como fue la vida de José, la providencia de Dios se manifestó en cada detalle de su vida. Y lo vamos a ir viendo. Aunque la mano de Dios estuvo sobre él y la guía del Señor fuese tan evidente, de acuerdo con el texto bíblico, José fue el único patriarca a quien Dios no se le apareció directamente. Dios se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero no se le apareció a José. Sin embargo, la dirección de Dios, ¿no es cierto?, sobre su vida, se vio con mayor claridad en él que en cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque José fue ejemplo del Antiguo Testamento, de un reconocido pasaje bíblico que lo vamos a ver. Se encuentra en el capítulo de la epístola del apóstol Pablo, en los Romanos 8:23. Y dice así, y no ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ya? Dice que nosotros, también, ¿no es cierto?, en nuestro espíritu, también gemimos, ¿no es cierto?, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien, todo ayudan, ¿no es cierto? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, que era el caso de José, hermano. José era el propósito de Dios. Dios tenía un propósito claro con José y lo tenía que cumplir. José mismo expresó experiencia en un lenguaje vivo. Al morir su padre, sus hermanos, pensaron que José, ¿no es cierto?, podría volverse contra ellos, ¿ya? Que pudiera mantenerles el rencor, el odio que ellos le tuvieron, ¿no es cierto?, y devolvérselo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vinieron a José cuando estaba ya en Egipto, ¿no es cierto?, y le pidieron clemencia. ¿Y qué es lo que les dijo José? Que no les guardaba rencor, no les guardaba ningún rencor. Y les dijo, vosotros pensaste en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Para que sucediera, vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. ¿Por qué? Porque José le dice, ustedes creyeron que me iban a hacer mal, pero todo lo mal que ustedes me hicieron, Dios lo tornó en bien. ¿Ya? Y aunque todos los factores aparecieran apuntar en dirección equivocada, ¿no es cierto? Como que no iba para bien, ¿no es cierto? Y su aspecto era tan malo que daba pie para esperar lo peor. Cada evento resultó ser un paso más hacia el cumplimiento del propósito de Dios con José. Y en la vida de este personaje, ¿no es cierto?, el Señor tenía algo preparado para él. Estimados hermanos, necesitamos conocer en nuestras vidas el hecho de que el Señor, al que ama, disciplina, dice la Biblia, ¿no es cierto? Azota a todo aquel que recibe como hijo, como dice la carta de Hebreos 12:6. La carta de Hebreos 12:6 dice, si somos hijos de Dios, bajo su voluntad, podemos tener la certeza de Dios mismo
de que nada nos sucederá sin su permiso. Y como decía un pasaje anterior citado, Dios dispone todas las circunstancias para el bien de quienes le aman, incluso nuestras desgracias. El Señor las da vuelta, ¿no es cierto? Y son para bien nuestro. Aún nuestras desgracias, angustia, sufrimiento, son para nuestro bien y para su gloria, como lo está haciendo con José, ¿no es cierto? Con los cambios que hizo con Judá, todo lo malo de Judá, todo el pecado de Judá, el Señor lo transformó, ¿no es cierto?, en bendición, ¿ya? Porque ese era el objetivo y es que él tenía para el pueblo de Israel. Hay como una barrera de protección alrededor de cada hijo de Dios. El Señor nos pone, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo y una barrera de protección alrededor nuestro, de cada uno de los que creemos, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios. Y no hay nada que la cruce sin permiso de Dios, hermano. Nada que pueda cruzar esa barrera sin permiso de Dios. Más adelante en nuestro estudio consideraremos con mayor detalle. Vamos a tocar un punto cuando Satanás quiso probar al patriarca Job. ¿Ya? Vamos a leer en su libro, en Job 1:10, ¿no es cierto? Le dijo Dios, ¿no has hecho tú una valla? Le dijo Satanás a Dios, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás en ese momento, en esa reunión? Estaba pidiendo, ¿no es cierto?, a Job para probarlo, ¿ya? Pero si Dios no lo permitía porque Job estaba bajo la cobertura de Dios, ¿no es cierto? Pero vemos que aquí Dios autoriza la prueba, ¿no es cierto? Y le dice, no toques su vida, ¿ya? Entonces en este encuentro vemos que Satanás, ¿qué es lo que hace? Le pide a Dios que saque las barreras, ¿ya? Porque si no tiene permiso de Dios, Satanás no se acerca a nosotros. Tiene que obtener un permiso para probarnos. Y así todo, con el permiso de Dios para que Satanás nos pruebe, todas las circunstancias, hermanos, nos resultarán para nuestro bien. ¿Se da cuenta? Dios puede permitir que Satanás nos pruebe, pero siempre va a ser para crecimiento espiritual y para el bien nuestro. No para que nos destruya, no para que nos haga caer, sino que para que nosotros crezcamos, ¿no es cierto?, y podamos tener un mayor bienestar. Reanudemos pues el relato de José. Veremos que llegó a ser supervisor general en la casa de Potifar. En el Génesis 39, 1-6, dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas a quienes lo habían vendido sus hermanos. Sus hermanos los vendieron, ¿no es cierto?, a estos ismaelitas comerciantes que iban pasando por el lugar, ¿no es cierto?, se los ofrecieron, llegaron a un acuerdo y vendieron a su hermano. Los ismaelitas, ¿no es cierto?, lo llevaron a Egipto y el Señor, que estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, ¿ya?, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el egipcio, ¿no es cierto?, vio que el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Imagínense la bendición grande para José, llegar a un pueblo extraño, servirle de esclavo a un hombre que no conocía, ¿ya? Pero así el Señor lo hacía prosperar y hacía prosperar al amo, ¿no es cierto?, que él tenía en ese momento y todo lo que el amo tenía, las cosas de su hogar, sus
sus tierras, todo lo que él tenía prosperaba gracias a que tenía a José en su casa. Así encontró José, ¿no es cierto?, gracias a los ojos de este hombre. Y llegó a ser un siervo personal. Era, ¿no es cierto?, el administrador de todo, el mayordomo sobre su casa. Imagínense la confianza de este hombre porque le entregó todo en sus manos, todo lo que poseía, para que él lo administrara. Y sucedió que desde que el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que él poseía, el Señor bendijo esa casa. A causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo, así como en todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y con él allí, con José allí, ¿no es cierto?, este Potifar no tenía por qué preocuparse de nada, excepto del pan que comía, y era José, de gallarda figura y de hermoso parecer, ¿no es cierto?, aquel joven atractivo de 17 años, expuesto al mercado, porque lo tuvieron en el mercado de esclavos para venderlo, ¿no es cierto?, era un premio para que él lo comprase. ¿Y lo compró? Potifar, ¿no es cierto?, capitán de la guardia, un militar preeminente. ¿Ah? Hay unas versiones de la Biblia que dicen que era un eunuco, pero tenía esposa, por lo tanto no pudo haber sido eunuco, porque los eunucos, ¿no es cierto?, eran hombres castrados que cuidaban normalmente el harem de los faraones. Era un hombre de alta graduación y apenas entró José en su casa, en la casa de Potifar, fue evidente que el Señor estaba con él, porque Dios bendijo el hogar, ¿no es cierto?, con bendición y beneficio. Y la vida transcurría tan maravillosamente bien, ¿no es cierto?, en esta casa, que se parecía un cuento a punto de culminar con un final feliz. Era todo para que tuviera un final feliz, porque el hombre prosperaba, el hogar prosperaba, sus riquezas prosperaban, y todo iba para que fuera un final feliz. Pero resulta que esta historia de la vida real es que el Hijo de Dios ha de enfrentar a la tentación, ¿no es cierto? Satanás tenía que meter su cola en este lugar también, a la tentación, preocupación y problemas del mundo. Y esto iba a sucederle también a José. ¿Ah? Porque él también era hombre y no era ninguna excepción, a pesar de que Dios lo tenía guardado en el hueco de su mano, y Dios lo guiaba, y Dios lo bendecía, y bendecía lo que cuidaba y lo que él administraba. Fijemos que a causa de la eficacia de su servicio fue ascendido a su posición y responsabilidad de llegar a ocuparse completamente de la casa y de todos los bienes. Imagínese usted qué confianza tendría usted en un hombre para entregarle todos sus bienes bajo su responsabilidad, su hogar. ¿Ah? Era tal la confianza depositada en él por Potifar, quien creía en la integridad de este joven, que José ni siquiera tenía que rendirle cuenta. Él, como oficial del faraón, de lo único que tenía que preocuparse era de agradar a su soberano, nada más. En la casa no tenía que preocuparse de nada, porque en la casa el que administraba era José. Dejando en las manos de José, ¿no es cierto?, todos sus asuntos personales. Cuando Potifar se sentaba a su mesa, ¿no es cierto?, la comida ya estaba preparada. De eso se encargaba, ¿no es cierto?, José, que estuviera todo listo y puesta delante de él en el momento que él se sentaba. Potifar, que se fiaba de José en todo y para todos. Es así que llegamos en nuestro relato al momento en que José fue tentado. Aquí es cuando el enemigo, ¿no es cierto?, toma un papel
para poder probar al Hijo de Dios. Él fue tentado y acusado más encima por la mujer de Potifar. Porque como Potifar le había confiado el funcionamiento de toda la casa y José estaba a cargo de todos los detalles, mientras José estaba así ocupado, la mujer de Potifar a su manera estaba también ocupada, pero en otras cosas diferentes. Era una mujer astuta y José era un joven atractivo. Y la mujer parece que era de casquitos livianos también. ¿Ah? Entonces, le gustó este joven. ¿Ah? Es posible, dice, que Potifar fuese a lo mejor un hombre de edad, un hombre anciano, ¿no es cierto? Porque era habitual en esos tiempos, dice la palabra, que los hombres mayores con buenos medios, o sea, medios ricos, con altos medios económicos, estuviese casado con una mujer bastante más joven que ella. O sea, más joven que él. Ella se había fijado especialmente en José e intentó seducirle. En Génesis 39, 7 al 10. Si alguien lo tiene y me lo puede leer para no sentirme que estoy solo. Hermano, estamos aquí. Ya, entonces lo voy a leer yo. Amén, hermano Luis, estamos aquí. Ya. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. La patúa más grande. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que posee. Nadie más grande que yo en esta casa. Y nada me ha rehusado, excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo iba yo a hacer tan grande maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Observemos que este joven consideraba todo lo que estaba haciendo como un servicio a Dios. Él nunca pensó en su esclavitud. Él pensó que todo lo que hacía era para servir a Dios. ¿Ah? Imagínense que había sido llevado a Egipto, país inmerso en la idolatría, tanto como Babilonia, era tan idólatra como Babilonia, que era Babilonia la grande, considerada una de las grandes ciudades del pecado, ¿no? En esa tierra dominada por la idolatría, José estaba manteniendo una vida de alto nivel moral. Dentro de toda esa putrefacción que existía moral, él mantenía un alto nivel moral, un testimonio para el Dios vivo y verdadero. Su respuesta a aquella mujer fue elocuente y nos muestra el elevado concepto que él tenía del matrimonio, hermano, diciéndole, mi amo ha puesto en mi mano todo lo que posee. Tú eres su mujer. Tú eres su mujer. ¿Cómo iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? O sea, vemos que él siempre tiene a Dios presente en lo que está haciendo. ¿Ah? Todo lo que él está haciendo, lo está haciendo para Dios. Y no iba a caer en la trampa que le estaba tendiendo esta mujercita. ¿Ya? También hemos visto como José siempre procuró serle fiel a Dios en esto. ¿Ah? Seguramente Potifar, ¿no es cierto?, como oficial del faraón, pasaba demasiado tiempo fuera de su casa. Y por eso que la mujercita se aprovechaba de jotear a José. ¿Ah? Entonces, esta mujer persistía en su empeño una y otra vez para que José
para José fue una presión constante. Sin embargo, no sucedió. Para mal de los dos, imaginemos el resentimiento que fue acumulando contra José esta mujer. Una mujer despechada, una mujer que se siente rechazada. Ay, 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 hay que conocerlas, no. Entonces, fue tanto el rencor que se acumuló contra José, ¿no es cierto? Si ríanse, hermano, porque no, un momento de... Es tan triste la situación que está viviendo José, que esto que la mujer persigue, ¿no es cierto?, da risa porque sabemos que no lo va a conseguir. Entonces se acumuló ese odio, ese resentimiento contra José, al verse que la rechazaba, que en algún momento esta rabia tenía que explotar. Y así lo leemos en los versículos de Génesis 39, 11 al 19. Dice, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo. Y no había ninguno de los hombres de la casa allá adentro. Entonces, ella lo asió de la ropa, lo tomó de la ropa, ¿no es cierto?, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó la ropa. Le dejó la ropa ahí con ella. ¿Ah? En su mano. Y salió huyendo afuera, y cuando ella vio que él había dejado su ropa en su mano y había ido afuera, llamó a sus hombres, a los hombres de su casa, y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí, Fatúa, para acostarse conmigo, pero yo grité en voz, y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Y ella, por supuesto, dejó la ropa a su lado, ¿no es cierto?, para poder culparlo y así demostrar de que ella era la que había gritado para que él no la agrediera. ¿Ah? Entonces dejó la ropa a su lado de José hasta que llegó Potifar, ¿no es cierto?, a su casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo. Vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. O sea, aquí también hay un poco, ¿no es cierto?, de llamado de atención a su marido, como diciendo lo que es para humillarla, le llevó un esclavo hebreo para que abusara de ella. ¿Ah? Y cuando levanté la voz, dice, cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se sintió su ira, por supuesto. Se sintió un marido engañado, que el hombre le quiso, ¿no es cierto?, violar a la mujer, y él se enojó, a pesar de que aparentemente, por lo que podemos ver en la palabra, ¿cierto?, la relación entre Potifar y su mujer no eran buenas. ¿Ah? Observamos la forma despreciativa en que ella le habló de él a la gente de la casa, diciendo que había introducido un hebreo a vivir allí para que se burlase de ellos. Y de estas palabras podría deducirse que ella ya había sido a lo mejor culpable de alguna infidelidad y estaba lavándose las manitas ahora que la querían agredir. ¿Ah? Así que aquí tenemos a este joven adolescente solo en Egipto, enredado, incriminado de una manera más ruin por esta mujer, que le acusó ante los hombres de la casa con la historia que había inventado y conservado como supuesta prueba la ropa de José. Esa era la prueba que ella tenía, la ropa de José. ¿Ya?
que ella se la arrebató, no es que José se la haya dejado, ella le arrebató la ropa a José. Cuando llegó su marido, ella le expuso su versión, le contó y que por eso tenía la ropa ahí, ¿no es cierto? Y Potifar creyó su historia. Y en un primer momento, ¿no es cierto?, se enojó, se enrabió, se encolorizó, y como oficial del ejército del faraón, ¿no es cierto?, y miembro del alto mando, debía ser un hombre muy duro, me imagino yo, un militar con alto mando, ¿no es cierto?, duro, perspicaz, un hombre de combate, se enojó, ¿no es cierto? ¿Y qué debía saber? ¿Qué clase? A lo mejor, ¿no es cierto?, él debía saber qué clase de mujer tenía, pero decidió, ¿no es cierto?, que la solución más conveniente era meter a José a la cárcel. O sea, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. No averiguó, no escudriñó, no hizo nada, sino que metió a José a la cárcel. Y a olvidarse de todo aquel asunto. Probablemente ella habría sido infiel en otras ocasiones, lo que se presume, y José había sido simplemente uno más de la serie de estos engaños. Solo que José no tuvo éxito. Con José no tuvo éxito. Por eso lo culpó falsamente. Leamos el último párrafo. Desde los versículos Génesis 39, 20 al 23, los cuales vemos cómo José puesto en la prisión. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. Mas como el Señor estaba con él, ¿no es cierto?, José también el Señor en su misericordia, ¿no es cierto?, le concedió la gracia ante los ojos del carcelero. Y de tal manera, ¿no es cierto?, que el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. O sea, José pasó a ser el jefe de los carceleros, de todos los presos. Él los controlaba. Y el jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que supervisaba José. Todo lo que estuviera bajo la responsabilidad de José, el carcelero no lo controlaba. Confiaba plenamente en José. Y todo lo que le emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces, todos se fueron dando cuenta de que algo especial había en este José, ¿no es cierto? Porque el Señor lo cuidaba, lo guardaba y lo hacía. Todo lo que tocaba, todo lo que veía, todo lo que hacía, ¿no es cierto?, era bueno y próspero. Por lo que hemos leído, podría parecer que José era un joven realmente desafortunado, ¿no es cierto? Imagínense, lo vendieron como esclavo a los 17 años, lo sacaron de la tierra, de su tierra, de su parentela, y lo mandaron a un país desconocido, con gente desconocida, ¿no es cierto? Pero si hacemos un breve repaso, ¿no es cierto?, de su vida, diremos que en su hogar había sido el hijo favorito de su padre, distinguido, ¿no es cierto?, con aquella túnica de muchos colores. Pero aquella condición de privilegio duró hasta que sus hermanos, consumidos por la envidia, ¿no es cierto?, le arrancaron la túnica, ¿no?, y le arrojaron a un pozo. Y fíjese que él les escuchó cuando regateaban el precio por el cual se lo querían vender a los mercaderes. Para vender a su hermano como quien vende un animal. Así lo ven. Y el que lo salvó de que no lo mataran fue Judá, porque querían matarlo y por eso tiñeron la ropa, la túnica con sangre de cordero, ¿no es cierto?, para que el padre creyera que un animal lo había muerto. Hasta que se pusieron de acuerdo y le vendieron como un esclavo con destino a Egipto.
Tenía 17 años este joven. Imagínense el impacto que tiene que haber creado en él. Y creo que hasta ese momento y después de llegar a aquel país, habrá pasado muchas noches llorando de nostalgia porque tiene que haber echado de menos su familia. Un joven de 17 años. Ahora acababa de ser elevado a una nueva posición, a un alto cargo. Y era que era un joven capaz, atractivo, ¿no es cierto? Administró la casa de Putifar, ¿no es cierto? La mujer trató de seducirle, pero sus elevadas normas éticas, ¿no es cierto?, y sensibilidad ante Dios impidieron que él cediera ante insinuaciones de esta mujer. El resultado fue la acusación falsa de aquella mujer y su encarcelamiento. Recordemos que aunque José hubiese sido ascendido a tan alta responsabilidad en la casa de Putifar, aún era un esclavo, hermano. Él seguía siendo un esclavo, ¿ya? Él no era libre. Obviamente la palabra de la mujer fue aceptada sin discusión, si era un esclavo. Perdón. Y ella, la mujer, ¿no es cierto?, de uno de los oficiales más influyentes dentro del reino. Bueno, pronto ya se encontró en la cárcel, ¿no es cierto?, donde estaban los presos del faraón. Pero la mano de Dios nunca abandonó a José, hermano. Si nosotros leemos la historia de José, vamos a ver que Dios nunca lo abandona. Aunque en algunos momentos uno pensase que, o él mismo puede haber pensado que Dios lo abandonaba, José, aunque le estuviese sucediendo cosas realmente terribles, el hallarse en aquella visión había resultado descorazonador. Imagínense que por una acusación falsa, ¡pum!, a la cárcel con todos los delincuentes. Para cualquier persona normal, ¿no es cierto?, esto sería terrible, sería desolador. ¿Ah? Nos demoralizaríamos, reclamaríamos. Pero él sentía indudablemente la presencia del Señor. Por eso que la palabra nos habla que debemos debemos permanentemente estar en la presencia del Señor para poder lograr, ¿no es cierto?, derrotar todas estas tentaciones, todos estos maltratos, todas estas acusaciones falsas, ¿no es cierto?, que nos hace el enemigo. Fíjese que aunque Dios no se le apareciera visible y directamente como a los otros patriarcas, le hizo experimentar la misericordia. Fue así que el gobernador de la prisión comenzó a sentir simpatía, ¿no es cierto?, y al final lo dejó a cargo de todos los presos de la cárcel. Es importante que nos demos cuenta que si Dios no hubiera estado con él, todas esas cualidades habrían resultado inútiles. Pero Dios le seguía guiando. Y todas estas experiencias estaban encaminadas hacia él. Cumplimiento del propósito divino en la vida de este joven. Y el reconocer de todo esto le trajo a José una actitud de optimismo. Las circunstancias no le agobiaron. Se mantuvo por encima de aquellas circunstancias y las controló. El reconocimiento de que Dios estaba junto a él y que la mano de Dios le guiaba su vida, le impidió caer en el desánimo. Lo que nos debe pasar a nosotros, hermanos. Si nosotros estamos con Dios, estamos con Cristo, nosotros debemos dejar que Él nos guíe y no caer, ¿no es cierto?, en la tristeza, en la amargura, ¿no es cierto?, en la soledad, en el pensamiento de que estamos solos. No hay que olvidar que el desaliento y la desilusión constituyen en alguna de las mejores armas de Satanás, porque en todo esto está metido él. Este joven pareció superar todas sus circunstancias adversas. Me recuerda el pasaje bíblico de la epístola de los Hebreos 12:11. Dice al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
A los que han sido ejercitados por medio de ella, le da pues fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. ¿Ya? Ciertamente, la disciplina del Señor producirá fruto. ¿Ya? Pues si el Señor nos disciplina es porque algo quiere de nosotros, de la justicia divina de este joven. La historia de José, ¿qué nos revela? La historia de José nos revela que no todos los hombres tienen un precio, como cree Satanás. ¿Ya? Satanás afirma lo contrario, pero han existido varios hombres a quienes el enemigo no ha podido comprar. Y José fue uno de ellos. No lo pudo comprar. Al patriarca Job, ¿te acuerdas lo que pasó Job? Todo lo que pasó Job, ¿ya? Todas las miserias. Cuando el diablo le puso la mano, cuando Dios lo autorizó, ¿ah? Hasta se rascaba porque le dio una sarna, se le murieron los hijos, perdió los animales, pero Job, el Señor le devolvió 4 veces lo que había perdido. Y aún otro, al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces Satanás quiso probar al apóstol Pablo? ¿Cuántas veces lo metió en la cárcel? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Satanás desprecia al ser humano. Pero esto y muchos más fueron hombres y mujeres a quienes Satanás no ha podido comprar. ¿Por qué? Era la voluntad de Dios que José estuviera en la prisión. Bueno, podemos decir que era casi esencial que estuviese allí. ¿Por qué? En nuestro próximo estudio veremos por qué y ello reafirmará nuestra confianza, fortaleza, la esperanza que a veces debilita por causa de alguna experiencia de nuestra vida. Porque como citábamos al principio de este estudio de la carta a los Romanos 8, 28, 30, y sabemos que a los que ama Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta, hermano? Si nosotros estamos con el Señor, si nosotros nos aferramos al Señor, si nosotros permanecemos con nuestra vista puesta en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, si nosotros permanecemos en la palabra, ¿ah? Si nosotros permanecemos en comunión con Dios, vamos a ver que todas estas pruebas, todo lo que nosotros van a ser, ¿no es cierto?, para nuestro bien, para bendición. Consulta o algún aporte, alguien que quiera agregar algo. ¿O están todos durmiendo ya? Amén, amén. Sabio Amén. mensaje, hermano Luis. Amén. Nos da esperanza el Señor a través de esta palabra. Mucha esperanza. En las Mucha esperanza. circunstancias, en las circunstancias. Fíjese cómo es Dios, hermoso. Nos puede hacer caer a la cárcel. Él dice, nos puede hacer pasar, el enemigo nos puede hacer pasar por muchas cosas, pero si tenemos a Dios, todo nos ayuda a bien. No nos olvidemos que Él dice que a sus Amén. hijos los prueba, que a sus hijos los castiga, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos retomar el camino perdido. Es un relato, ¿no es cierto? El Señor nos muestra estas historias bíblicas para que nosotros vamos aprendiendo de que Él cuando está con nosotros no nos abandona. Y las promesas de Dios se cumplen. Y este Amén. joven era un joven elegido por Dios. Tenía una misión. Y esa misión, ¿no es cierto?, Él la está cumpliendo. Él la está cumpliendo, Él no se ha quejado. Jamás, en todo el estudio de
de la historia de José se ha escuchado ni siquiera una queja, ¿ah? Porque él estaba convencido de que Dios estaba con él. ¿Ya? Así debemos nosotros estar tan convencidos como de José de que Dios está con nosotros, de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a sacar, de que Él nos va a sanar, de que Él nos va a solucionar los problemas que tengamos. Siempre que recurramos a Él primero, ¿no es cierto?, para la solución de nuestros problemas, y no vamos primero a otro lado sin consultar a Dios. Porque cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es consultar a un amigo, o si tenemos un problema económico, vamos al banco, vamos a la financiera, o hacemos pedazos de las tarjetas, ¿no es cierto?, las reventamos, pero jamás le preguntamos a Dios. Si queremos hacer un negocio, tampoco le consultamos a Dios. Y para todo tenemos que consultarle a Dios, más que al notario. El notario debe producirnos menos confianza que Dios. En Él tenemos que tener toda la confianza, toda la fe en Cristo Jesús, que dio su vida en cada gota de su sangre por nosotros en la cruz. Un padecimiento atroz para que nosotros fuésemos salvos por gracia, para concedernos la gracia, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que estar firmes en el Evangelio. Tenemos que permanecer escudriñando sus escrituras, orando y mantenernos, ¿no es cierto?, en el camino del Señor. Hay muchas tentaciones, hermano. Hay muchas tentaciones. El enemigo está lleno de tentación. Usted camina, es lo mismo que ir por la carretera, que aparecen los avisos económicos, ¿no es cierto?, donde le ofrecen un televisor, donde le ofrecen, o a las mujeres, ¿no es cierto?, le sale una niña mostrando la pierna, donde le ofrecen unas panty, unas medias. Así aparece Satanás en nuestra mente. Así, mostrándonos todo. Todo Él nos muestra. Todas las tentaciones que Él nos tiene preparadas. Así aparecen en nuestra mente. ¿Ah? Usted prende el teléfono, enciende el teléfono y le aparece algo que usted ni siquiera lo buscó en internet ni nada, sino que apareció en su pantalla. Las artimañas. O en la televisión. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, esa visión permanente en Cristo Jesús, en su Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado. Él es el que nos guía. Él es el que nos enseña, nos da la sabiduría, el entendimiento, para que podamos escudriñar las Escrituras y entender lo que el Señor nos quiere decir. Hermano, ¿alguien más? Veo que están con sueño ya. Amén, amén. En guerra. En guerra permanente. No podemos abandonar la trinchera. Tenemos que permanecer. Amén, Siempre, hermano Luis. hermana. Dios le bendiga, hermano Luis. Excelente estudio. Hasta bendiciones. Amén, amén. Excelente estudio. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano Luis. Excelente estudio. Hoy quiso Dios darnos esperanza en los propósitos de Dios. Sí, yo les pido disculpas porque me apasiono mucho de repente. Sí, muy bueno el estudio, la verdad que sí. No le conozco al hermano, pero sí, muy bueno. La verdad que sí. En el nombre de Jesús recibí esta palabra. Dios la bendiga. Bendición, hermano Luis. Amén, amén. Bendiciones. Muchas gracias, hermanito. Excelente su estudio, que nos Hermana tenía Dolores. ahí pendientes de no perdernos ni una palabra. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo, que Dios le haga crecer más su sabiduría en usted. Ya. Gracias, mi hermano, bendiciones. Que Dios la bendiga. Bendiciones. Mañana, si mi hermana Elena no puede hacer su estudio, vamos a hacer Muchas gracias, hermano Luis. Que agradece, hermana. Gracias a ustedes. Y eso iba a decir yo, hermana, gracias a quien se conecta también, porque hay interés por seguir aprendiendo y
y conociendo la palabra, ¿no? Si no hubiese participantes, pues no podríamos hacer los estudios, ¿no, hermano Luis Alberto? Bueno, pero si para eso estoy. Yo me levanto y quedo desocupado. Me levanto y quedo desocupado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo todo el tiempo del mundo para estudiar. Y si no lo hago, cuando llegue a la presencia del Señor, voy a tener que rendir cuenta de mi tiempo de ocio. ¿Qué hice? Amén, Pastor Luis. Amén, Pastor Sí. Luis. Dios le bendiga Bueno. grandemente. Gracias por la palabra bendita de Papá Jehová. Gracias, Y hermana. estuvo buena esa de la de la chica que le dejó su ropa Moisés, ¿no? Moisés creo. O sea, amén. Esa es la mujer de Le Potifar. dejó con la ropa en la mano. La mujer de Potifar. Claro, esa es la prueba que ella tenía de que José la quiso atacar. Ah, sí, Ah, pero era se quedó con la pura ropa, no pudo conseguir nada más. buenaza, buena. Gracias, Pastor Luis. No Muchas soy gracias. hermano, no soy pastor. Yo soy un Hermanito. hermano que estoy aprendiendo igual que ustedes. Aleluya, amén. Dijo la hermana Isabelita, el pastor de la casa, la pastora de la casa. Amén, amén. Amén. Muy lindo, Dios hermano bendiga. Luis Alberto, como siempre, hermoso todo. Muchas gracias. Así No, yo ya estoy viejo, ya no estoy hermoso. tiene la gracia de Dios. Buena. Dios lo bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Dios te hermano. bendiga. Hermano Ramón, hermana Margarita, que Dios me los bendiga, me los cuide a todos, me los proteja. Gracias, hermano Luis. Ya, Amén. hartas Dios te bendiciones. bendiga. Gracias Voy a por su pedir a mi enseñanza hermana- hermosa. Gracias. A ver, una hermana que quiera orar para despedirnos. A ver, yo oro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Santísimo, gracias por esta enseñanza hermosa, Señor. Tenemos esperanza y sabemos que un hijo de Dios también puede no agarrar esa tentación, Señor, porque si estamos en ti, Señor, y tú estás en nosotros como Cristo en mí, yo en Cristo, Señor, tú nos vas a ayudar a pasar estas tentaciones en tu nombre, si es tu grande y divina voluntad, Señor. Yo te doy gracias por el hermanito Luis. Tú síguelo protegiéndolo, ayudándolo. Báñalo con tu sangre poderosa, con tu vara y tu callado. Dale aliento para seguir enseñando esa hermosa palabra tuya que nos entre en el corazón y en el pensamiento, para no nada más ser hacedores, sino también no ser oidores, sino hacedores, Señor, de tu divina y hermosa palabra, y poder compartirla con los hermanos de la iglesia o con los que vengan en sus casas o en la calle, Señor. Danos ese valor para poder hacerlo, mi Señor. Henos aquí a todos, Señor, para seguir aprendiendo tu palabra. Bendice su vida, bendice su corazón, bendice su alma del hermano Luis, y síguelo usando grandemente en tu palabra divina, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo dejo en el hueco de tu corazón y de tu divina mano, al hermano Luis y a todos los que estuvimos aquí, Señor, que por tu gran misericordia aquí estamos aprendiendo de ti, agarrados de tu mano, en tu verdad, mi Señor, porque esa verdad es hermosa y maravillosa, porque tú cumples las promesas, mi Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces y todo lo que harás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanos, hermanas.